te voy a mostrar cómo monto un proyecto desde cero que me genera 2.000 al mes con solo 1 hora de trabajo al día. Este mundo de marketing se está llenando de cada vez más fantasmas y de más vendehumos, y realmente está generando un estrés no solamente a los que nos dedicamos a esto, sino también a los que caen en sus redes. Yo creo que las indirectas que no van dirigidas a nadie son las mejores porque van rebotando de imbécil en imbécil. Hoy te cuento una historia interesante sobre cómo precisamente contar bien las historias en Marketing B2B. Está basado en un texto de Kevin Lee, pero además vas a ver otras cosas de marketing en general, business to business. Mi nombre es Juanjo Amengual. Bienvenido a este podcast sobre cómo vender. Cómo vender, estrategias y tácticas de marketing B2B con Juanjo Amengual. Social Selling B2B. Consultoría y mentoría en marketing. juanjoamengual.es. En este podcast de hoy, en este videocast, como quieras llamarlo, ya sabes que te voy a contar una serie de historias. Lo haremos breve, como es Too Long Don't Read, el TLDR. En esta semana que te cuento, nos hemos sintetizado, sobre todo en la agencia, sobre cómo gestionar el tema del kit digital, las famosas subvenciones europeas que permiten que tu marketing sea o esté realmente subvencionado. Aunque es verdad que las condiciones son bastante malas las que ofrecen, nosotros desde b2blink.es vamos a ofrecer muchísimo más para que por lo menos pueda ser más rentable todo este dinero que estamos o intentamos que no se tire a la basura. ¿Dónde puedes conseguir más información? Pues en subvencioneseuropeas.es, subvencioneuropea.es concretamente, y ahí puedes el trámite es lo más farragoso. Precisamente eso es lo que hemos evitado y eso es lo que hemos solucionado. El trámite al principio hay que solucionarlo, hay que pedirlo, hay que hacer un seguimiento, y luego ya sabéis que los BOEs tienen mucha letra pequeña. Es que hemos hecho la web ya, pero es que al cabo de 12 meses el Estado te va a decir, es que si usted tenía una web no está subvencionada la nueva. Ah, caramba. Bueno, pues todos estos trámites nosotros los solventamos en subvencioneuropea.es. También lo puedes ver, por supuesto, en b2blink.es. Vamos a hablar hoy sobre un texto que me ha gustado mucho, sobre la estructura de la historia. Sí, el famoso storytelling, cómo definir la narrativa para que el marketing te funcione. En base sobre todo a un texto de Kevin Lee, al cual me habéis oído hablar en diversas ocasiones. En esta semana que entramos en esta semana, he hecho una conferencia muy interesante para mentores de empresas públicas que dirigen o rigen un poco las mentorías de los emprendedores, etcétera, etcétera. Y ha sido muy interesante debatir en esta conferencia que les he explicado como consultor de marketing, especialista en planes de marketing en B2B, cómo hemos llegado a la conclusión de que se está burocratizando todo mucho, de que las personas, los emprendedores, están centrándose en el cómo más que en el qué, y que están errando el tiro y que tienen poca persistencia. Hay que tener un plan, por lo menos a un año vista, saber dónde ir, etcétera, etcétera. Todos hemos llegado a la conclusión de que un modelo Lean Startup, el modelo de sacar un producto mínimo viable, el analizar, hemos llegado a la conclusión de que los emprendedores hoy no tienen claro quién es su cliente, que todos son sus clientes. Eso es un error, y hemos sacado en claro que últimamente nos centramos más en el cómo hacer y no en el qué hacer. Y sucede mucho que los clientes que se enfocan más en el cómo hacer las cosas y hacer exactamente qué acciones tomar, suelen morirse en el intento, porque la verdad es que ciertamente las cosas van más de análisis, diagnóstico y luego plan de acción. Pero antes de llegar a las estructuras de la historia según Kevin Lee en este podcast, también te comentaré que en tema de LinkedIn me sorprende que estamos intentando, vamos a hacer una promoción de nuestra gestión de LinkedIn, que además estará subvencionada por Kit Digital del Fondo Europeo. Sorprendentemente en Google Ads no puedes poner la palabra LinkedIn. Ya sabéis que tengo una lucha con ellos y que es complicado, aunque es verdad que puedes poner una
una URL que ponga pues esa palabra, pero no es verdad que en el anuncio, incluso en display, no puedes poner imágenes sobre LinkedIn. Es curiosísimo que haya estos problemas, pues a la gente que gestionamos esta red concreta o que gestionamos otras redes, y que plataformas, el propio LinkedIn, no deje usar esa palabra. Es una cosa que a mí me llama la atención. Como otras cosas, desde luego. Bienvenido a este podcast, por cierto, no te lo he dicho. Bien hallado. Gracias por escucharme. LinkedIn Tutorial. Lanza tu marca a otro nivel. Posiciona y destaca tus perfiles en LinkedIn. LinkedIntutorial.es con Juanjo Amengual. Una semanita que, al margen de esta conferencia, que además me ha dado el gusto de darla en una de mis dos lenguas maternas, en mallorquín, ha sido curioso cómo todos estos mentores, pues más o menos debatíamos, tienen los mismos problemas que como comentaba hace un rato. Básicamente es que hay mucho vendehumos. Por eso he empezado hablando de un anuncio de vendehumos, tal cual, como otro cualquiera. Yo los veo casi todos porque me persiguen, pero este que te decía es brutal. O sea, 2.000, 3.000 al mes, te lo explico cómo. Claro, cuando te lo explico cómo, luego vas y tienes que pagar. O sea, es una estafa en toda regla. Hay cientos. No hace falta, de verdad, fijarse en el cómo, es verdad que una buena táctica funciona, pero lo más importante es una buena estrategia para seguir y saber qué rumbo tomar. Es uno de los grandes hitos que tienes que tener en cuenta. ¿Qué quieres hacer? Y al final centrarse en dos cosas. Una es la diferenciación y la otra es persistir. Sobre todo el tener en cuenta que quién eres, qué diferente eres, y en tu producto tienes que marcar esa diferencia. No solamente en la promoción. El marketing siguen siendo, a mi entender, esas 4 P's. Producto, precio, distribución, placement y, por supuesto, promoción. Aunque, como ya dijo el famoso Barnum en 1854, sin promoción algo maravilloso sucede. Nada. No basta con postear y hacer el paripé en el tema de todo lo que estamos hablando de las redes, ¿no? Lo importante es ofrecer servicio, detectar una necesidad, cubrirla, aunque esto me habéis oído decirlo en multitud de ocasiones, porque a veces hay demasiadas gente que se cree pues, influencers y que está haciendo cosas todo el día, pero sin un motivo aparente, sin ofrecer un servicio. Me ha encantado ver un meme brutal que decía: mamá, soy influencer, me hago fotos con modelitos y las subo a internet. Y dice: cariño, mira esta foto, es del 57. Esta chica es Dorothy Combs, la primera alumna negra en asistir a una escuela de blancos. Los que hay detrás son alumnos, los que se burlan detrás, en esa foto se ve, son sus compañeros que se burlan de ella por su raza. Dorothy sí que fue una influencer. Tú eres imbécil. Bueno, pues algo así no nos tenemos que centrar simplemente en el cómo, sino, insisto, hay que también intentar tener las cosas. Todos estamos pretendiendo que todos somos líderes y todos somos influencers. No, hombre, no, hay que ser más humilde, picar piedra y salir a vender y persistir en ello, ofrecer calidad, servicio, diferenciación. Y no solamente por tener unas fotitas y por simplemente dedicarse a hacer unos posts maravillosos, que es una esclavitud. Al fin y al cabo haremos un buen marketing. Hoy Kevin Lee, a través de Kevin Lee, te contaré precisamente estas estructuras de la historia que espero que te sirvan en este podcast que habla de marketing B2B, empresa a empresa. Sostiene Kevin Lee que la estructura de la historia definitiva es cómo definir la narrativa que hace que tu marketing funciona. Cuenta una anécdota magnífica de Walter & Thompson, una agencia que solía establecer una prueba para que los aspirantes a copy, a redactores publicitarios, formaran parte de esa agencia, de esa agencia icónica, ¿no? Y decía, una de las preguntas era: aquí hay 2 monedas idénticas de 25 centavos. Véndeme la de la derecha.
uno de los candidatos, que además fue contratado, entendió esa idea de la alquimia y dijo, bueno, pues yo cogeré la moneda de la derecha y la sumergiré en el bolso de Marilyn Monroe. Entonces te venderé una moneda auténtica de 25 centavos que fue propiedad de Marilyn Monroe. Esta anécdota además es de un libro que se llama Alquimia, que además recomiendo también. Habla sobre precisamente el arte y la magia del marketing, ¿no? ¿Qué hace que una moneda de 25 centavos o céntimos sea más valiosa que una moneda normal? La historia. Pues lo mismo ocurre con las historias que creamos. La historia importa y mucho, ciertamente. Aquí en este podcast, en este canal de vídeo también he entrevistado a algunos copies B2B. Las empresas que cuentan historias son muchísimo más convincentes. Digámoslo así, las que saben sumergir esa moneda de 25 centavos en ese bolso figurativo de Marilyn Monroe salen 10 veces más convincentes y son las que realmente en el contexto B2B o B2C se llevan el gato al agua. En definitiva, se trata de contar una buena historia que no tiene por qué ser larga. Al revés, ya sabéis que dijo aquel, creo que fue Mark Twain, que es más fácil contar una historia larga. Lo más difícil es hacerla sencilla, sintetizada, simple. El arte de sintetizar. Bueno, pues, ¿cuáles son esas claves, según Kevin Lee? ¿Cuáles serían esas claves reales para que este marketing, esta historia que vas a contar, te lleve el gato al agua? Pues hay una estructura y esta es la estructura. Realmente hay varias, pero ya os cuento esta que me ha gustado mucho de Kevin, ¿no? Primero es conocer el propósito de la marca. Es una de las 3 P's, el propósito. Entonces es la base de la construcción, ¿no? En general se trata pues de saber, de responder por qué existe mi empresa. O sea, hacerte una idea de por qué estoy aquí con este negocio, ¿no? Hay una intersección entre lo que el producto hace por los clientes y un poco la cultura, un poco, bueno, las mejores marcas hacen esto, ¿no? Cuando tengamos esa idea, podremos decir que nuestra empresa cree que el mundo sería un lugar mejor si pasara de ciertas cosas, ¿no? Entonces esto, bueno, sería un poco la raíz de nuestra empresa. ¿Por qué estoy aquí? ¿Qué pupa solvento, no? El paso 2 es elaborar estas historias, o sea, identificar entre 3, 4 o 5 historias que puedan construir ese propósito, ¿no? Son historias en las cuales podemos sacar, hablando con los clientes, que veamos qué temas y problemas tienen, qué problemas surgen, o hacer una investigación de mercado, que puedes hacerla pues de 1000 maneras, ¿no? Puedes hacer una investigación de mercado pues yendo en búsqueda de Keyword AdWords o algo por el estilo, y también puedes hacerlo sin duda de múltiples maneras, ¿no? Escuchando, que es el primer fallo que yo les contaba en esta conferencia que di sobre marketing para emprendedores. El primer gran fallo es que a veces las empresas no escuchamos a nuestros clientes, y ahí tenemos una fuente de inspiración sobre qué producto sacar, sobre qué servicio y cómo implementar y mejorar nuestro servicio, ¿no? Otra manera sería de encontrar esas 3 a 5 historias, hacer un poco las tendencias, ver qué tendencias hay, ¿no? Todos esos son candidatos para historias. Las estructuras de la historia no son para siempre. Esto también lo dicen los buenos copies y los gurús de estos temas, ¿no? Otras funcionarán, algunas no, pero al principio, bueno, luego usarás evidentemente, pues un canal u otro, ¿no? Y ahí estamos en el paso 3, que es, en cierto modo, vendría a ser una especie de construir estas estructuras que comentábamos hace tan solo un rato, ¿no? Las estructuras cobran vida, o sea, tenemos el primer objetivo es coordinar un poquito entre la necesidad y contar las historias. Hay 2 estructuras que hay más, pero hay una que funciona, que es las historias y el recorrido del cliente, o las historias y las audiencias. La idea es mapear las historias en una especie de matriz para evaluar qué historias tienen sentido, contarlas en qué lugar, en qué momento y a qué audiencia. Cuando tengamos esta estructura, vamos a crear un poco pues el embudo o el viaje del cliente, ¿no? En principio, pues ya sabéis que el embudo tiene pues el tráfico frío, el tráfico caliente o el que está más cerca de comprar, ¿no? Hay historias que funcionarán más
historias que funcionarán menos, y con el embudo sabremos precisamente cuáles son las que van a funcionar más o las que van a funcionar menos. Cuando vayamos contando esas historias, podemos ver el progreso, las menciones, ver un poco cuál es el efecto, en cierto modo, de cada una de ellas, ¿no? Hay varios diseños narrativos. Hay uno que particularmente es interesante, es el de HubSpot. Esta multinacional del marketing habla que el marco para elaborar narrativas de producto impactante y lanzar productos es, punto 1, identificar un cambio brutal que venga a venir, que os voy a contar del COVID o de Putin. 2, crear ganadores y perdedores del juego, del antes y el después. Antes había ganadores y perdedores, y ahora con la nueva situación que no hay aceite de girasol hay otros. 3, identificar lo que significa el cambio para estas empresas. 4, me encanta empatizar con la audiencia. Y finalmente, que es lo que siempre ponemos nosotros delante, en quinta posición, presentar la solución. Luego está el marco de la marca de la historia de Donald Miller, ¿no? Se basa en la observación de que casi todas las historias de Hollywood siguen un mismo patrón. Los Juegos del Hambre, Hércules, La Sirenita, ese es el patrón que funciona. Es un personaje que quiere algo, se encuentra con un problema antes de que pueda conseguir ese algo. En ese punto álgido de la desesperación, de repente un guía entra en su vida y le da un plan. Entonces lo llama a la acción, haz esto. Esa acción le ayuda a evitar el fracaso, que al final, que es lo que todos queremos, acaba en un éxito. Por cierto, tengo que darte las gracias si eres uno de los 1.200 seguidores del podcast Cómo Vender en iVoox, o uno de los 2.500 que tengo por Spreaker, ya me perdió en Spotify, y por supuesto si eres de los que sigues el plandeenfoque.com, estos mismos podcasts en YouTube. Creo que ahora ya pasamos de 13.000, mal número. Me gustaría que te apuntaras y así llegamos a los 14.000 y me olvido de ese fatídico número. La estructura de diseño narrativo de Winter también es bastante interesante. Primero es identificar ese cambio. Segundo, el cambio que pueda suceder. Ilustrar cómo el cambio impacta en la audiencia. Tercero, mostrar cómo tienes que adaptarse a ese cambio. 4, explicar por qué es difícil adaptarse al mismo. Y quinto, muéstrale un poco lo que ha creado para ayudar a eso, ¿no? También hay estructuras de historias que nombran al enemigo. 2, al malo, o sea, lo que impide que tú evoluciones o esa empresa que es cliente tuyo evolucione. 2, responder el por qué ahora, por qué tienes que cambiar ahora. 3, mostrar una especie de tierra prometida antes de explicar cómo llegar ahí. Puedes llegar hasta aquí, esta es la tierra prometida que tú vas a conseguir. 4, identificar los obstáculos y explicar cómo los va a superar. Y quinto, presentar la evidencia de que efectivamente con tu producto esta empresa va a evolucionar. Insisto, vuélvelo a escuchar, porque si sigues esta estructura, nombra la pupa, responde por qué ahora tienes que solucionar esta pupa, muestra cuál es el ideal de esa empresa y luego identifica los obstáculos y tú le dices luego cómo va a superarlos para presentar la evidencia de que tú eres ese protocolo o ese referente en lo que él realmente está buscando, que es solucionar un problema o tener un mejor servicio. Sí, quizás haya hablado un poco de manera criptográfica, pero te servirá si lo vuelves a escuchar, el ver lo que te acabo de contar y estructurar un poco estas historias para que puedan llegar a tus clientes. Recuerda la historia de los 25 centavos o céntimos, si quieres llamarlo así, porque realmente el buen marketing pues se consigue al final etiquetando y haciendo poner ese lazo
que persuada. La mejor venta, decía antes, muchas veces lo digo, la mejor venta no es la que se produce directamente, sino la que es la persuasión en la venta, que es lo más difícil, por supuesto, y lo vamos a hacer con historias. Esto también incluye la parte audiovisual. Podrías poner, pues, lo podrías poner en un podcast o lo podrías poner en un vídeo contándolo con una imagen. No necesariamente son letras. ¿Qué va? A mí lo que me gusta es el audio, por eso, de hecho, hay un estudio de Spotify. Vale, es de Spotify y está quizás un poco inducido, ¿no? Pero este estudio es magnífico porque dice que casi el 70% de los millennials y el 60% de los generación Z creen que los formatos de audio son una de las mejores vías para contar historias. Es un estudio que hay que cogerlo con pinzas porque, claro, los principales interesados en esto son los propios de Spotify. Y finalizamos ya este podcast, 20 minutos que pasan del principio que hemos empezado, contándote simplemente que me sorprende últimamente veo poca tele, pero ayer vi un anuncio y uno se había habituado al Carolina Herrera y ahora de repente hay un perfume que es Narciso Rodríguez. No sé qué manía hay, supongo que habrá alguna explicación, igual que en anteriores podcasts te contaba que el tema de la distancia, el tema del frío funciona en las marcas de lujo. Quizás el nombre así, un poquito así, aunque sea muy español, castellanizado, así un poquito con acento, pues parece que mola más, ¿no? Bueno, no damos fe a esto y sí, vamos a pasar la página para otro capítulo, para el siguiente podcast. ¿Cómo vender? Estrategias y tácticas de marketing B2B con Juanjo Amengual. Social Selling B2B. Espero que te haya gustado, que te sirva todo lo que te he contado aquí y ya sabes que puedes comentar, seguir y a tu disposición. Hasta el próximo Marketing B2B, hasta el próximo podcast. Un saludo cordial de Juanjo Amengual. Me puedes encontrar en juanjoamengual.es. Hasta entonces, un abrazo.